Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ir comenzando. De todas maneras, me pueden interrumpir si tienen cualquier duda o pregunta, me la pueden dejar en el chat. No tengo ningún tema con que interrumpan la charla. Y la idea, pues, es primero que nada comenzar construyendo sobre una base de conceptos esenciales y ya después ir eh, hablando acerca de las alteraciones que podemos ver en diferentes patologías, porque lo que van a ver es que la microbiota o el microbioma se llegan a alterar de una manera que parece sinérgica y parecería que vamos a estar hablando de lo mismo, pero lo que se van a dar cuenta es que en todas las patologías prácticamente vamos a ver alteraciones similares. Y uno de los problemas que tenemos también es que no logramos definir como tal, porque parecería que no es factible, lo que es la eubiosis como un término para todas las personas, es decir, la microbiota que podemos decir que es la buena, la sana, porque parece que varía entre personas de la comunidad rural, de la comunidad urbana, varía entre personas de Chile, de Perú, de México y varía incluso entre hermanos, entre padres e hijos. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, me parece que esta se está proyectando por acá. Primero que nada me gustaría hablarles acerca de lo que es la microbiota. La microbiota, siempre van a escuchar ustedes que tenemos microbiota y microbioma. La microbiota como tal simplemente se refiere a los microorganismos que van a comprender esta población. El microbioma, por otra parte, se va a corresponder con los microorganismos, pero también las moléculas que producen y realmente lo más importante son las moléculas que se producen y a su vez, pues todo el genoma que pueden tener, ¿no? Que eso es el microbioma y los genes. Interesantemente, pues tenemos una cantidad similar de genes, de microbios, de microorganismos que de genes humanos. Por lo tanto, es un poquito complicado decir que somos simplemente humanos. Tenemos esto, que el intestino es el principal recipiente de este tipo de bacterias, de arqueas, de virus, de hongos. Sin embargo, sepan, y seguramente ustedes ya lo habrán leído en alguna clase, que tenemos una microbiota oral, tenemos una microbiota vaginal, tenemos una microbiota de la piel, tenemos una microbiota capilar, tenemos microbiota en prácticamente casi todos los lados, especialmente aquellos que están en contacto con el exterior o en su defecto que están en contacto con algo que viene del exterior, que en este caso es la comida. Y ese es precisamente como tenemos que visualizarlo. Piensen que tenemos una isla. La isla es el microbioma de un recién nacido. Y a esa isla eventualmente van a ir llegando diferentes animales y eso es lo que lo va a poblar. Esos animales o eso que va a llegar a esta isla va a depender del estilo de vida de la persona, de si el niño en este caso nació a través de una cesárea o nació a través de parto, si el niño llevó una lactancia materna hasta los 2 años, si en su defecto a lo mejor lo expusieron muy rápido a antibióticos, si tomó ciertos medicamentos, también depende de la alimentación de la mamá, también depende interesantemente de la alimentación del papá. Por lo tanto, piensen que la microbiota como una línea de investigación es un área muy fascinante que a todos ustedes los invito a conocerla más porque hay mucho, mucho para cortar y parecería que apenas estamos rascando la superficie de lo importante que puede llegar a ser. Esto que van a ver acá es una gráfica, esto es simplemente de un artículo que vean lo interesante que es y vean cómo cambia, qué tanto cambia una persona dependiendo de lo que coma. Tenemos acá lo que sería una dieta ideal, que es una dieta baja en grasas animales, en baja en proteínas de origen animal, pero alta en fibra. Y van a ver que la fibra va a ser parte de lo que es la moneda de cambio con lo que funciona la microbiota. Aquí tenemos como una dieta más alta en fibra, evidentemente va a alterar la motilidad intestinal y vamos a tener que una persona el lunes va a evacuar, el martes también y el miércoles también, ¿no? Prácticamente va a evacuar diario, es decir, es una persona con un hábito defecatorio normal. Por otro lado, lo que vamos a tener es una persona que a lo mejor tiene esta que decimos que es la SAD, Standardized American Diet, que irónicamente coincide mucho con lo que es triste, porque precisamente es triste para el intestino estar llevando este tipo de alimentación. Y vamos a tener entonces una persona que claramente pues va a tener estreñimiento porque defeca prácticamente 2 veces a la semana. Y entre esto que comemos, lo importante es aquello que no podemos digerir y que quien sí lo puede digerir son las bacterias. De hecho, aquí lo que vamos a tener es que piensen que tenemos diferentes poblaciones de bacterias. Algunas bacterias a lo mejor son coreanas y les gusta el sushi, les gusta el arroz. Otras bacterias son mexicanas y les gusta el maíz, les gusta la calabaza, les gusta la carne, ¿no? Por lo tanto, para poder nutrir adecuadamente a nuestro microbiota, tenemos que consumir una diversidad de alimentos, porque parte de las características de una microbiota saludable va a ser una microbiota diversa y también una microbiota resiliente. Evidentemente aquí vamos a tener que
a lo mejor este tipo de alimentación pues va a llevar una composición un poquito más ácida. Estoy hablando de la dieta occidental tradicional o americanizada, y va a ser más alta en algunos de estos aminoácidos. Tenemos también especialmente un sobrecrecimiento, un sobreconsumo, perdón, de aminoácidos aromáticos, y esto va a llevar a algunas alteraciones en la microbiota que eventualmente pues pueden llevar a permeabilidad intestinal y, como ven aquí abajito, pues condiciones metabólicas. Por otro lado, una dieta que sea bastante más alta en polisacáridos, en fibra prebiótica, nos va a ayudar a que la microbiota esté más saludable, a que haya una mayor integridad de la pared intestinal, que esto es bien importante porque esta integridad, estas cosas que ustedes vieron en la clase de histología y que pensaron que nunca iban a volver a ver, que es la ocludina, la zonula occludens, la zonula adherens, la aderina. Todas estas proteínas van a ser muy relevantes y se van perdiendo cuando se está perdiendo la integridad de la pared. Y entonces lo que va a pasar, pues piensen que estos son como tabiques, y entonces si estos tabiques tienen hoyos, por aquí pueden entrar bacterias, pero no específicamente las bacterias, sino su parte más inmunoactivadora, que sería el lipopolisacárido, el LPS, especialmente en las bacterias gram negativo. Entonces va a pasar aquí, va a entrar y va a generar inflamación. Una inflamación que va a ser bien diferente de la inflamación aguda porque es una inflamación crónica de bajo grado, es decir, que tenemos una inflamación insidiosa que está ahí activando cascadas metabólicas, inactivando patrones de las hormonas, ejes, y que eso eventualmente nos va a llevar a la enfermedad, que este es otro concepto que a mí me gustaría que ustedes se lleven para que lo vayan pensando, porque seguramente lo van a estar viendo cada vez más, especialmente si ustedes ahorita están empezando con el tema de la endocrinología, lo van a estar viendo cada vez más en los artículos. Este concepto, que por una parte le podemos decir inflamación crónica de bajo grado, también lo van a conocer como metainflamación. La metainflamación, como nos denota el prefijo, es aquella inflamación que va más allá de la inflamación, que está causado por medios no tradicionales y que se puede relacionar con diferentes patologías. Si pensamos en enfermedades relacionadas con la inflamación, aquí digo, si alguno quiere participar, pues tenemos muchísimas enfermedades y parecería que muchas de las condiciones metabólicas tienen como base este tipo de inflamación. Hablando de diabetes, hablando de hígado graso, hablando de ovario poliquístico, hablando de obesidad, hablando de otras cosas como el cáncer, hablando de condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer o como el Parkinson. Estos simplemente son algunos datos, ¿no? Para que vayan conociendo un poquito más su microbiota. Entonces tenemos, por ejemplo, que un individuo de 70 kilos, la microbiota va a pesar aproximadamente 200 gramos, que prácticamente es nada, ¿no? Aquí tenemos, precisamente ahorita que es temporada de mango, pues un mango mediano. El tracto intestinal tenemos de 7 a 10 metros de largo, pero lo que es importante del tracto intestinal es la superficie, y precisamente son por eso estos bordes que tienen las células y que van a hacer que se extienda mucho la superficie, favoreciendo la absorción, pero a su vez teniendo más lados donde puede haber hoyitos, que eso es la permeabilidad intestinal. Tenemos que el cuerpo alberga prácticamente el mismo número de células humanas que de células bacterianas. Por eso yo les comentaba que es difícil decir que somos realmente solo humanos, porque somos humanos, pero también tenemos una gran parte de nosotros que no es humano, ¿no? Que son microbios, son arqueas, son hongos, son otras cosas. Tenemos aquí la diferencia de los genes, ¿no? Nuestro genoma, este número no está tan actualizado, pero digamos que comprende aproximadamente, de acuerdo a los últimos conteos, como 36,000 genes. Y vean que el microbioma pues va a tener muchísimos más millones de genes. Y finalmente, pues que el intestino es la puerta de entrada de las bacterias, porque muchas vienen de ahí, precisamente llegan, colonizan en diferentes etapas de la vida y dependiendo de lo que comamos, pero se van a mantener mucho tiempo ahí y van a generar precisamente una relación simbiótica con nosotros, pero también pueden llegar a tener relaciones patológicas cuando se crea un desequilibrio. El desequilibrio, este es otro término muy importante, que es la disbiosis. Les hablé al principio de lo que es la eubiosis. Eus, pues acuérdense que es bueno, así como eutiroideo, pues lo mismo va a ser acá, pero aquí tenemos una eubiosis, que esto es el correcto equilibrio. Tenemos dos principales poblaciones de bacterias, que son Bacteroidetes y Firmicutes, pero un desequilibrio básicamente entre lo que es patológico y lo que no es patológico, o, dicho de otra forma, lo que es simbiótico. La disbiosis, entonces, es ese desequilibrio que podemos llegar a encontrar. 98% de la microbiota intestinal está correspondiente a firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias. Y vean que esto corresponde a la gran mayoría.
Tenemos otro tipo de microorganismos como los lactobacilos que son muy importantes, los estreptococos que pueden ser importantes, pero principalmente para cuestiones patológicas, las enterobacterias y otro tipo de bacterias. Incluso sepan que si bien tenemos esta composición que suma el 100%, todavía tenemos un buen porcentaje del microbioma que no tenemos descifrado exactamente qué es. Y si no sabemos qué es, mucho menos vamos a saber lo que provoca en el cuerpo o qué relevancia, si es que tiene una clínica, va a tener. Esta es una gráfica que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos denota cómo van variando las poblaciones y cómo muchos de los cambios que vemos en la vida tienen que ver con estos cambios en las poblaciones que vamos a tener. De hecho, decimos que los primeros 1000 días de vida, que acuérdense que estos 1000 días van desde la gestación, corresponden, o sea, cuentan esos 9 meses dentro de estos 1000 días. Esos primeros 1000 días son muy importantes porque van a determinar en muchos sentidos el desenlace clínico de esta persona. Pueden determinar, por ejemplo, que una persona tenga un mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades cardiovasculares o, interesantemente, que haya un menor neurodesarrollo, si el niño, el feto, el embrión, dependiendo de la etapa en la que esté, no recibe la nutrición adecuada. Por lo tanto, va a ser muy importante la vía de nacimiento. Esto ya lo habíamos comentado. Se sabe, y esto es muy claro, que obviamente si un niño sale por el canal vaginal va a tener una microbiota, y si el niño sale a través de una cesárea va a tener una microbiota muy diferente. Y parecería que esto puede determinar el destino de estos niños, ¿no? Tenemos esa parte. Por otro lado, del nacimiento hasta los 2 años va a haber una gran diversidad y una predominancia de estas dos poblaciones que son las más grandes que vamos a tener, que son los firmicutes y los bacteroidetes. Esto que están viendo aquí es cómo va creciendo la población y cómo podemos ver aquí una clara U invertida que va a ser menor cuando somos niños, cuando somos fetos, cuando somos embriones, va a llegar a su punto más alto en la edad adulta y va a comenzar a disminuir durante la vejez. Esto se va a asociar a que vamos a tener entonces menos bacterias buenas, diciéndolo muy reduccionistamente, y más bacterias malas. Aquí tenemos estos factores que estábamos comentando. Los principales a nivel prenatal y a nivel del embarazo, pues van a ser, por ejemplo, la colonización del útero. Déjenme aquí que ya se me salió tantito el lápiz. Acá está, ya. La nutrición y el estado de salud de la madre. Sabemos, por ejemplo, que las madres que viven con diabetes van a inducir que haya una mayor población de bacteroidetes, perdón, de firmicutes que de bacteroidetes, condicionando eventualmente disbiosis en los niños. Y ustedes ya saben, por ejemplo, que si un niño de una madre que tiene diabetes gestacional, por ejemplo, es macrosómico, esto va a condicionar, por ejemplo, que la mamá va a tener más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo del tiempo, pero también el producto va a tener más riesgo de presentar enfermedades metabólicas como la diabetes a largo plazo. El modo de vida de la madre no es la misma la microbiota, y esto lo vamos a ver más adelante, de una mujer a lo mejor que lleva una dieta basada en plantas, que de una mujer que lleva una dieta cetogénica o de una mujer que lleva una dieta más tradicional estilo mediterráneo, ¿no? Y el uso de antibióticos. El uso de antibióticos, pues prácticamente es lo que va en contra de estas bacterias. Cuando uno utiliza un antibiótico, particularmente antibióticos de amplio espectro, si bien a lo mejor van a ir a atacar a la bacteria patogénica que podemos tener a nivel de vías urinarias, a nivel de la garganta, a nivel de otra parte de la vía aérea, estos antibióticos van a actuar sistémicamente y muchas veces, y esto es relativamente frecuente, van a barrer, es decir, van a eliminar parte de estas poblaciones, condicionando que entonces cuando bajan las bacterias buenas, suben las bacterias malas y esto puede producir inflamación. Muy comúnmente el cuadro, por ejemplo, a una mujer que se le da amoxicilina con ácido clavulánico para una faringitis aguda, es que pocos días después puede llegar a tener alguna disbiosis a nivel vaginal y esto puede llevar a infecciones vaginales después. Incluso algunas mujeres ya tienen probióticos que saben que van a utilizar después de terminar el antibiótico para evitar estos cuadros. El modo de nacimiento también es relevante, ya lo comentamos, si es vaginal, si es poscesárea, evidentemente la genética del huésped, que esto va a estar directamente relacionado con mamá y papá. Es muy diferente también la microbiota de un niño o de un feto, si es a término o a pretérmino, y la alimentación, si es con leche materna o por fórmulas lácteas o sucedáneos. La alimentación es muy importante, el modo de vida, el uso de antibióticos y otros medicamentos que actúan sobre el tracto gastrointestinal, obviamente vida adulta, adolescencia, en la infancia, el ejercicio físico, y finalmente pues aquí vamos a tener que cuando esto empieza a fallar puede condicionarnos declive en las funciones fisiológicas, que es
prácticamente una de las definiciones de lo que es el envejecimiento. Interesantemente, por ejemplo, se hizo un estudio apenas, que esto a lo mejor les va a interesar, no lo sé, a mí se me hizo muy interesante, en el cual se comparaba la microbiota de algunas parejas. Parejas me refiero a personas casadas, ¿no? Entonces, estas parejas, las que tenían una microbiota más similar, se estimaba, y esto se correlacionó después a nivel estadístico, que iban a durar más tiempo juntas y que las que tenían una microbiota más diferente se iban a divorciar. Es decir, que tenían más riesgo, quien se parece más a su microbiota, de mantenerse casados. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque lo que convenimos es que las personas que pasan más tiempo juntas tienen una microbiota más similar. Y de hecho, probablemente en este momento yo, que ahorita estoy con mi esposa, mi microbiota se va a parecer más a la de mi esposa a la de mi hermano que no vive conmigo, a pesar de que los dos compartimos una gran parte de nuestra vida juntos. ¿Cómo mantener una microbiota saludable? Este es parte del quid del asunto de lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos viendo por acá son diferentes estrategias que podemos llegar a tener que pueden ser útiles o pueden no ser útiles para tener una microbiota más saludable. Vamos a empezar primero con las patológicas, que son las que ven en rojo. Por ejemplo, un exceso de consumo de proteína, particularmente aquí, para que lo sepan, pues proteína animal, especialmente proteína animal alta en grasas saturadas, alteraciones en el pH, como puede ocurrir con inhibidores de bomba de protones, como puede ocurrir también con algunos antiácidos y con personas que utilizan bicarbonato. El consumo de azúcar, pero específicamente más de fructosa. Y si uno ve esto, lo primero que va a pensar es, pues es que la fruta es mala, ¿no? Como seguramente habrán visto por ahí en redes sociales de algunos de estos influencers en turno. Y evidentemente esta fructosa en particular se refiere a la fructosa que consumimos de los alimentos ultra procesados. De hecho, se estima que comparando el consumo que teníamos de fructosa hace muchos años, actualmente consumimos 2000% más fructosa. La pregunta que yo les haría aquí a ustedes es, ¿consumimos 2000% más fruta o consumimos 2000% más fructosa proveniente de fuentes industrializadas como los alimentos ultraprocesados, particularmente una cosa que se llama jarabe de maíz alto en fructosa? También esto se correlaciona acá, que es el exceso de consumo de ácidos grasos saturados, que esto tiene mucho que ver con la proteína animal porque suelen venir juntos, y el uso de antibióticos y otros medicamentos, ¿no? Estas cosas que me van a producir una reducción de los ácidos grasos de cadena corta, los short chain fatty acids, que son muy importantes y que son parte de estas moléculas que yo les decía al principio que componen el microbioma, porque tenemos nuestras bacterias. Esas bacterias pueden fermentar, pueden producir diferentes metabolitos. Uno de los metabolitos más importantes y que de hecho se dice que es el nutriente más antiinflamatorio que tenemos son los ácidos grasos de cadena corta, propionato, butirato, acetato, entre otros. Vamos a tener también una mayor producción, y no solamente producción, sino paso del lipopolisacárido a través de la barrera intestinal que va a llegar al torrente sanguíneo y que puede condicionar inflamación en otros lados. Por ejemplo, neuroinflamación, es decir, inflamación del cerebro, que sabemos que está asociada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y otros tipos de demencia. Esto también va a aumentar sensiblemente el riesgo cardiovascular. Va a generar evidentemente inflamación a ese nivel y en otros niveles se ha asociado a la disminución del funcionamiento cognitivo, a la resistencia a la insulina y evidentemente un mayor riesgo de diarrea. Pero vean esta palabra clave acá. Este fenómeno de resistencia a la insulina parece uno de los primeros factores fisiopatológicos que van a anteceder no solo a la diabetes, que eso sería lo más lógico, sino que también parecen anteceder a la enfermedad renal crónica, a la hipertensión y a la esteatosis hepática, que se conoce coloquialmente como hígado graso. Este es el lado malo, esto es lo que no deberíamos estar haciendo. Yo les preguntaría cuántas personas, especialmente cuántos pacientes ustedes han visto, personas mayores de 60 años que toman inhibidores de bomba de protones. ¿Cuántas personas por ahí andan con antibióticos mal recetados para infecciones de garganta, para infecciones de vías urinarias? ¿Cuántas personas tienen un excesivo consumo de alimentos ultraprocesados? Por lo tanto, esto nos puede empezar a mostrar por qué estamos teniendo estos desenlaces de salud y por qué actualmente 7 de cada 10 mexicanos viven con sobrepeso o obesidad, por qué actualmente la prevalencia de diabetes se estima en 18% y la de prediabetes es 22% de los adultos, sumando 40% de los adultos en México viven con diabetes o prediabetes.
Y finalmente, la prevalencia de hipertensión, que está en torno al 48%. Vean que esas son cifras terribles, ¿no? Yo lo siento por ustedes y por mí, que somos los que vamos a ver eso en un futuro. Regresando acá. El consumo de fibra en la dieta evidentemente es un factor positivo. El consumo de probióticos, tanto a nivel farmacológico como provenientes de alimentos tradicionales como puede ser el kefir, la leche de búlgaros, el kombucha, entre muchos otros. ¿Esto qué me va a condicionar? Un aumento de la producción de estos metabolitos antiinflamatorios que les comentaba, que son los ácidos grasos de cadena corta, un aumento en la producción de algunos antioxidantes, una disminución de algunas toxinas que actúan a nivel renal, un mejor metabolismo de los lípidos, que evidentemente eso me va a condicionar un menor riesgo cardiovascular, menor inflamación a nivel intestinal y mayor sensibilidad a la insulina. De aquí es de donde viene que llevar una dieta alta en fibra también sea preventivo a nivel cardiovascular y a nivel de enfermedades metabólicas como la diabetes. Esta otra gráfica, déjenme aquí borrarles mis rayones para que lo puedan ver bien, nos denota también qué otras alteraciones podemos ver y que de diferentes taxas, diferentes agrupaciones de bacterias que tienen estos nombres que ven aquí, se van a asociar, por ejemplo, a la obesidad, a la diabetes tipo 2, a las enfermedades cardiometabólicas y a las enfermedades metabólicas del hígado, lo que conocemos como hígado graso. Y vean que muchas se van a repetir. Las Klebsielas las van a encontrar en muchos lados, las enterobacterias, algunas Escherichias, particularmente la E. coli, los clostridioides, que acuérdense que antes se llamaba Clostridium difficile, pero ese nombre ya cambió y es Clostridioides difficile, y pues también se van a asociar a lo que es desnutrición. Por lo tanto, esto no es para que se lo aprendan, simplemente para que vean que ya tenemos más o menos delimitado qué tipo de poblaciones podemos encontrar en una persona con diabetes, en una persona con obesidad, en una persona con enfermedades cardiometabólicas o en una persona con hígado graso. Y eventualmente vamos a encontrar que las personas con obesidad pueden desarrollar enfermedad metabólica del hígado, pueden desarrollar diabetes tipo 2 y pueden desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Por lo tanto, no es una explicación reduccionista de decir el desequilibrio de la microbiota es todo, porque no, porque tenemos un problema de investigación muy importante, el del huevo y la gallina. ¿Qué pasó aquí? Primero, la obesidad modificó la microbiota o la microbiota favoreció al desarrollo de la obesidad. Y lo mismo pasaría con la diabetes y con las enfermedades cardiometabólicas. Y ese es un problema que tiene que ver con la amplia diversidad que vamos a encontrar. Finalmente aquí, solamente para que vean las correlaciones que puede llegar a haber de las moléculas, de los nutrimentos, macronutrimentos y micronutrimentos que estamos consumiendo. Las fibras pues van a alterar y van a modular la población de firmicutes y bacteroidetes, reduciendo firmicutes y aumentando bacteroidetes. Eso va a conducir a una mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta y eso va a inducir una adecuada producción de hormonas que tienen que ver con la saciedad, como el GLP-1 o el péptido Y. Esto va a inducir saciedad y por lo tanto va a ser un factor protector contra la obesidad. Cuando funciona bien, pues también vamos a tener que esto va a inducir un adecuado metabolismo de las grasas, pero cuando tenemos un mayor crecimiento de bacterias gram negativas que van a producir más lipopolisacárido que va a pasar acá, va a empezar a generar inflamación a nivel del tejido graso. Ácidos biliares secundarios, algunas sustancias que podemos encontrar en las carnes rojas, aminoácidos, particularmente los de cadena ramificada, pues van a favorecer la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa y van a producir también alteraciones a nivel de los péptidos cerebrales y de neurotransmisores que me pueden inducir un menor nivel de saciedad y por lo tanto aumentar el peso y la masa grasa, porque finalmente aquí lo relevante no es el peso, lo relevante es la grasa y especialmente la grasa visceral, que es la que es más metabólicamente activa y más peligrosa. Aquí tenemos la diferencia entre una persona, ya hablando más concretamente de microbiota y obesidad. Las personas que no viven con obesidad van a tener una mayor cantidad de bacteroidetes, de proteobacterias y principalmente, vean esto, más diversidad y más estabilidad. La estabilidad en este contexto se refiere a que si hay algo que le llega a la microbiota que no debería, por ejemplo, un antibiótico, la microbiota es resiliente y se puede recuperar, es decir, se mantienen estables las poblaciones. Va a haber una mayor
integridad de la pared intestinal, especialmente de las uniones estrechas de estas aderinas, caderinas, ocludinas, todas estas proteínas. Va a haber una mayor producción de ácidos grasos y esto me va a llevar a estos desenlaces, que es mayor sensibilidad a la insulina, una mejor inmunidad adaptativa, que esto va a ser muy relevante para el desarrollo de enfermedades autoinmunes, entre otras cosas, menor inflamación y menor riesgo cardiovascular. Por otro lado, una persona que a lo mejor, por una parte, tiene una genética específica que no le va a ayudar, por otra parte, tiene patrones de alimentación que no son adecuados, altos en alimentos ultraprocesados, altos en grasas saturadas, en grasas trans, en azúcares añadidos, va a tener lo contrario. Entonces, en lugar de tener muchos bacteroidetes, va a tener más firmicutes. Esto va a condicionar una mayor cantidad de bacterias gram negativas, menor diversidad, menor estabilidad, una menor integridad de la pared intestinal, por lo tanto pasan más cosas que no deberían y eso me va a llevar a resistencia a la insulina, colesterol elevado, hipertrigliceridemia, dislipidemia, en pocas palabras, mayor cantidad de grasa, pero recuerden que la grasa más peligrosa es la que se mete a los órganos, la grasa ectópica, que podemos encontrar, por ejemplo, en el hígado graso, y finalmente que este microbioma disbiótico me va a condicionar no solamente la obesidad, sino el desarrollo de otra condición que es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico básicamente es un clúster de diferentes signos y síntomas, perdón, no síntomas, de diferentes signos y valores de laboratorio que sabemos que se asocian a desenlaces de salud como diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión. Aquí tenemos también como algunos nutrimentos en particular, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, ácidos grasos tanto monoinsaturados como poliinsaturados, van a llevar a un patrón y a un perfil más saludable. El consumo de carbohidratos, pero tenemos de carbohidratos a carbohidratos, carbohidratos como los podemos encontrar complejos, altos en fibra, con contenido de fibra prebiótica, por ejemplo, verduras, frutas y cereales integrales. Algunos otros alimentos, en particular frutos secos, leguminosas, alimentos no procesados, los polifenoles, que son una familia de antioxidantes que podemos encontrar en el café, lo podemos encontrar en los blueberries, los podemos encontrar en muchos lugares, ¿no? Algunos patrones de alimentación y algunos procedimientos y medicamentos. Esto es muy interesante porque hasta ahorita habíamos hablado de que los antibióticos son malos y que los antibióticos pues, nos pueden llevar a la disbiosis, pero hemos encontrado que otros tipos de medicamentos y algunas intervenciones, hablando de cirugía metabólica, pueden llevar a un perfil de una persona que tiene disbiosis hacia el equilibrio, hacia la eubiosis. En este sentido, algunas de las intervenciones son el bypass gástrico, el consumo de metformina, los análogos de GLP-1, pues que son estos medicamentos que hay en desabasto en todos los momentos porque se utilizan mucho para bajar de peso. Les estoy hablando de liraglutida, exenatida, semaglutida y los nuevos que son los duales como el tirzepatide, que viene muy fuerte porque tiene pues un efecto muy interesante, ¿no? Tenemos también el Orlistat, que pues simplemente es un medicamento que se utiliza. Yo no estoy tan convencido de esta asociación en particular y si alguno de ustedes conoce a un paciente que tome Orlistat, probablemente va a entender por qué. Por otro lado, ¿cuál sería el perfil en riesgo? Ojo, en riesgo. No quiere decir que todas las personas que consuman alguno de estos grupos van a tener una disbiosis necesariamente, pero, por ejemplo, hablando de las grasas, el consumo de grasa saturada alto se ha asociado a disbiosis, el consumo de ácidos grasos omega 6, poliinsaturados omega 6, que esto también tiene mucho que ver con el ratio o el índice omega 3, omega 6, que por ahí habrán visto, que entre más bajo sea, va a ser mejor. Que, por ejemplo, si tenemos aquí una relación de 4:1, pues está muy bien. Pero si empezamos a tener una relación al revés, más omega 6 y menos omega 3, eso nos va a condicionar un perfil más proinflamatorio y esa inflamación va a producir también alteraciones a nivel intestinal. Hablando de los carbohidratos, particularmente carbohidratos simples, azúcares añadidos, azúcares refinados, bebidas altas en fructosa, endulzadas con jarabe de maíz, endulzadas con diferentes tipos de, vamos a decir, edulcorantes calóricos, se han asociado. También alimentos ultraprocesados, las personas que no consumen frutas, las personas que no consumen vegetales y algunos emulsificantes y otros tipos de añadidos que van a encontrar principalmente en alimentos ultraprocesados. Dietas o patrones de alimentaciones más altos en grasa, más altos en azúcar, el consumo de alcohol también van a condicionar alteraciones y finalmente los medicamentos que habíamos comentado, los antibióticos y los inhibidores de bomba de protones se han asociado en varios estudios a la disbiosis. Y esto nos habla, aquí lo último que me falta decirles, de una microbiota obesogénica. Es decir,
que las personas que llevan este patrón de alimentación van a tener bacterias que van a condicionar un mayor riesgo de obesidad. Pero a su vez, la obesidad va a condicionar algunos cambios en las bacterias que pueden hacer que la persona tenga cierta predilección por algunos alimentos, particularmente estas cosas que vemos por acá, que es uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, que son los alimentos ultraprocesados. Por otro lado, tenemos aquí una condición que yo no sé qué tanto vean ustedes en la carrera. Yo cuando estudié en el Pleistoceno, la realidad es que no lo veíamos, que es el hígado graso, pero yo les recomiendo, y esta es una recomendación así de cuates para todos ustedes, que pónganse a estudiar esta enfermedad. ¿Por qué? El hígado graso, que tiene muchos nombres, ¿no? Antes decíamos hígado graso no alcohólico, después decíamos hígado graso asociado a disfunción metabólica, y actualmente el nombre de 2023-2024, o sea, es un nombre que cambió apenitas, es esteatosis, enfermedad esteatósica hepática asociada a disfunción metabólica, que es el MASLD. Como sea que le digamos, básicamente nos referimos al hígado graso. Estudien sobre el hígado graso, ¿por qué? Cuando ustedes leen en los libros, en la gran mayoría sobre cirrosis, pues nos habla de la cirrosis por causa del consumo de alcohol, alcoholic liver disease, pero apenas nos estaban comenzando a mencionar la causa metabólica. Un dato que quiero que se lleven es que en la actualidad ya estamos comenzando una transición epidemiológica de tal modo que la principal causa de cirrosis ya no es el consumo de alcohol, es el hígado graso por causa metabólica. Por eso les recomiendo mucho que lo estudien, porque seguro que ustedes van a tener muchos pacientes, independientemente de la especialidad que estudien, porque van a haber pacientes con estas alteraciones, porque todos vemos pacientes, o casi todos, vemos personas que viven con obesidad. Y esta es una de las alteraciones que no se les pone atención, que la persona va y le hacen un ultrasonido porque le dolía el abdomen, y uno de los hallazgos es esteatosis hepática leve, moderado, difusa. Ahí se los clasifican, que eso pues ya después ustedes sabrán que no tiene mucha relevancia clínica, pero el chiste es que tiene grasa. Y la conducta habitual del médico, porque aquí no sé si solo hay médicos o también hay médicos y nutriólogas y nutriólogos, creo, pero la conducta habitual del médico es, pues deje de comer grasa y nos vemos en 6 meses, no es peligroso. En el caso de nutriología, pues hay mucha más sensibilidad respecto a que esto es un problema que si la persona ya tiene hígado graso, podemos estimar que en pocos años puede desarrollar ya condiciones como prediabetes y diabetes. Y también tiene su riesgo propio del hígado de desarrollar fibrosis, cirrosis, hasta cáncer hepatocelular. Por lo tanto, es muy relevante que si ustedes identifican pacientes con estas alteraciones, los deriven a nutriología o empiecen una terapia médico-nutricional conjunta, dependiendo obviamente del paciente. Pero bueno, ya hablando específicamente de la microbiota, pues vamos a tener algunas alteraciones. Tenemos alteraciones que van a conducir a la antiinflamación y que por lo tanto van a ser protectoras para el desarrollo de lo que es el hígado graso, como un aumento de los ácidos grasos de cadena corta. Yo les comenté que iba a ser muy iterativa esta plática porque las alteraciones son comunes: acetato, propionato, butirato, y que se ha visto que un aumento de este tipo de sustancias, inducido, por ejemplo, por un aumento de fibra en la dieta o por el consumo de probióticos, puede prevenir la progresión, y no solamente prevenir la progresión, sino que puede inducir la reversión del hígado graso, llevar un hígado de esteatosis a un hígado normal. Solamente como dato cultural, la diferencia entre un hígado normal y un hígado graso es que el hígado normal tiene menos del 5% del parénquima invadido por grasa y el hígado graso tiene 5% o más. Esa es la diferencia entre un hígado graso y un hígado no graso. Por otro lado, algunos factores que se han asociado a una mayor progresión de la enfermedad es el hipopolisacárido, algunos metabolitos que van a estar inducidos por la presencia de ciertas bacterias como el lactato, el etanol o el TMAO, alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares, que esto es bien importante a través de un receptor que es el de FXR, y pues prácticamente aquí nada más para que vean. Esta progresión, esta enfermedad tiene etapas. La primera etapa es un hígado normal, que es pues no esta enfermedad propiamente, hígado graso simple, NASH, que es la esteatohepatitis, se refiere a que esta grasa va a empezar a condicionar inflamación, y esto ya pueden ustedes verlo clínicamente en los estudios de laboratorio como una elevación de las transaminasas. Esta inflamación eventualmente puede conducir a la fibrosis, pero vean estas flechitas. Estas flechitas me dicen que se puede progresar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá,
y evidentemente de aquí para acá. Pero vean que tenemos unas flechitas aquí entre verdes y azules que también nos dicen que se puede regresar. Por eso, si tenemos una persona con fibrosis, no quiere decir que es el fin del mundo. Ya tenemos que intervenir porque podemos regresarla a inflamación, después regresarla a esteatosis y tal vez si tenemos suerte y con un tratamiento por mucho tiempo, llevarla a tener un hígado normal o cuasi normal. Pero esta flecha que está de aquí para acá, es decir, de la fibrosis a la cirrosis, ya no tiene vuelta atrás. Y obviamente, si nos llegó un paciente con cirrosis por causa metabólica, es que nos tardamos demasiado tiempo en identificarlo. La cirrosis, además, pues ya sabemos que va a ser un mayor factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular. Y la única forma de regresar de aquí para acá es con un trasplante de hígado. Por el momento, no sé si después desarrollaremos diferentes terapias. El tratamiento del hígado graso es principalmente nutricional. Es mucho más importante que las personas lleven un patrón de alimentación adecuado a que las personas tomen cierta pastilla. A lo mejor, si yo le doy, si esa pastilla o si ese medicamento es un análogo de GLP-1, está muy bien, pero lo que se van a encontrar en la vida real es que tenemos muchas personas que se les receta cardomariano, silimarina, otras cosas, inositol, que prácticamente no tienen ningún efecto. Farmacológicamente, si ustedes revisan las guías, lo único que se recomienda es metformina o tiazolidinedionas, como lo puede ser ay Dios, la pioglitazona o la rosiglitazona, que en México me parece que solo hay pio, y vitamina E. Farmacológicamente eso es todo lo que podemos hacer. Pero realmente si yo quiero curar a una persona el hígado graso, tiene que bajar de peso y eso lo tienen que hacer en conjunto con el servicio de nutriología. Y esto va a ser una constante en muchas otras enfermedades metabólicas, donde el tratamiento más efectivo no son los medicamentos, es modificar el estilo de vida de la persona. Hablando de la microbiota y la diabetes, pues se van a imaginar que vamos a tener alteraciones similares. Aquí tenemos nada más en su lado izquierdo, solo como referencia, yo no lo voy a explicar, una microbiota saludable, pero aquí tenemos algunas alteraciones que se pueden encontrar en diabetes. Aquí nos dice diabetic conditions porque es tanto diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 1, ustedes saben que es una enfermedad autoinmune inducida por diferentes alteraciones, algunas relacionadas con la microbiota intestinal y que solamente tenemos un tratamiento en la actualidad, que es un anticuerpo monoclonal, que es muy caro y que más que un tratamiento nos ayuda a evitar la progresión rápida de la diabetes tipo 1 y parecería que puede retrasar 1, 2 años, un poco más, la aparición, ¿no? Pero es un medicamento que actualmente en México no tenemos y que pues probablemente no lo vamos a tener en un rato. Por lo tanto, esta es una enfermedad que es complicada porque prácticamente es a lo que no sabemos qué hacer para detener la progresión y lo único que tenemos pues es la terapia sustitutiva, que es el uso de la insulina. Por lo tanto, aquí vamos a tener algunas condiciones comunes que ya habrán visto en otras alteraciones, que es la pérdida de estas proteínas de unión y la presencia de la permeabilidad intestinal, que es el paso de cosas que no deberían de aquí para acá. ¿Eso qué me va a inducir? Inflamación. Y vamos a encontrarnos con inflamación, reducción de la sensibilidad a la insulina y autoinmunidad. La autoinmunidad se va a manifestar como diabetes tipo 1 y estas dos se van a manifestar como diabetes tipo 2. Por lo tanto, estas alteraciones son comunes en muchas enfermedades y de hecho, si me apuran, el hígado graso es simplemente la manifestación de la resistencia a la insulina en el hígado. De hecho, muchos especialistas ya hablan de que es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Por lo tanto, aquí tenemos pues simplemente esta representación y una dieta pues que vaya a ser más alta en grasa, más alta en gluten. Aquí se refiere principalmente al gluten proveniente del pan y principalmente al gluten proveniente del pan industrializado. Por lo tanto, esto me va a llevar a una pérdida de esta integridad, me va a llevar a cambios en la microbiota intestinal, a el crecimiento, por ejemplo, de esta población en particular, que es la Akkermansia, y esto va a inducir alteraciones en los receptores tipo TOL2, 4, que pueden inducir inflamación, alteraciones metabólicas y resistencia a la insulina. ¿Tenemos actualmente un probiótico específico para la diabetes? No, pero muy probablemente en poco tiempo sí lo vamos a tener. Y esto no, probablemente no sería un tratamiento único, pero sí sería como un tratamiento adyuvante. Ahora, ¿necesito esperarme a tener un probiótico específico para la diabetes? Pues probablemente no, porque yo ya sé que si yo modifico la alimentación de la persona, voy a modificar la presencia de ciertas sustancias y de ciertas proteínas aquí que me van a mejorar esa permeabilidad
y que además yo ya sé que son dietas que son altas en fibra y que es lo mismo que una dieta recomendada para una persona con diabetes. Dietas altas en fibra, dietas más altas en proteína vegetal, reducir un poco la proteína animal, evitar los ultraprocesados, evitar los azúcares añadidos. Microbiota y ovario poliquístico, ¿no? Y seguramente aquí vamos a encontrarnos con lo mismo. Aquí tenemos lo que es el eje cerebro-intestino, que esto es una cuestión muy interesante porque tenemos como si fuera una línea directa entre el cerebro y el intestino por el cual se intercambia mucha información y esa información son los metabolitos que producen las bacterias, que pueden darle diferente información al cerebro, pero que también cuando se rompe esta integridad pueden llegar sustancias que van a inducir inflamación acá. Por lo tanto, tenemos que en el ovario poliquístico hay una alteración en la homeostasis inmune. Tenemos diferentes alteraciones que ustedes, me imagino, ya habrán visto tanto de sus clases de endocrinología como con algunos otros ponentes que van a favorecer la presencia del ovario poliquístico, el aumento de los andrógenos, la propia resistencia a la insulina, alteraciones a nivel de los estrógenos, entre otros. Esto me va a inducir un estado de inflamación crónica, que era lo que estábamos hablando al principio, metainflamación. Si hay una disminución de la diversidad de la microbiota, eso puede favorecer una alteración de la integridad de la pared celular, obesidad, aumento de los niveles de andrógeno, resistencia a la insulina y por lo tanto también aumento de la insulina, al menos en las primeras etapas, y eso puede provocar alteraciones en la microbiota vaginal. ¿Por qué es relevante esto? Porque por una parte podríamos tal vez tratarlo a través de la introducción de ciertos microorganismos a nivel de la microbiota vaginal, por ejemplo, a través de supositorios o diferentes tabletas de liberación, pero también porque podríamos identificar a ciertas mujeres que tienen un mayor riesgo de presentar ovario poliquístico simplemente haciendo un exudado vaginal, viendo ciertas alteraciones y obviamente tratándolas de manera preventiva, que eso es algo muy importante. La microbiota nos habla mucho de lo que es la medicina preventiva. Más adelante vamos a hablar de cómo podemos inducir cambios en la microbiota, pero ya vieron lo principal, que es la alimentación. Si tenemos una forma de modificar la microbiota es a través de la alimentación. Mm, Vamos a borrar aquí nada más estas rayas para que quede más claro. Y bueno, aquí tenemos algunas condiciones que vamos a encontrar en el ovario poliquístico. Hiperinsulinemia, inducida por resistencia a la insulina, alteraciones en el metabolismo tanto de las grasas como la glucosa, por eso es que podemos encontrar en estas mujeres alteraciones como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aumento de la glucosa en ayuno, también la presencia de aumento de la hemoglobina glucosilada, si les hacen una curva también se pueden encontrar alteraciones y evidentemente nuevamente inflamación, porque parecería que todo es inflamación. Pero esto está inducido por cambios en la grasa, en el tejido adiposo y cambios en el hígado. En el hígado también vamos a encontrar resistencia a la insulina, que esto me puede llevar a que el hígado empiece a producir más glucosa por sí solo a través de esta vía que vieron en bioquímica que se llama gluconeogénesis y que va a ser muy relevante. Esto me va a llevar a que se requiera más secreción de insulina y que eventualmente estas células beta se agoten y por lo tanto esta mujer con ovario poliquístico tenga un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También vamos a tener que la resistencia a la insulina se extiende, no solamente es a nivel muscular, sino que la encontramos a nivel del hígado, la encontramos en prácticamente cualquier tejido insulino dependiente. Esto va a hacer que se empiecen a utilizar menos, se utiliza menos energía, ¿no? Y que se requiera una alteración de lo que es el metabolismo del glucógeno muscular. Esta inflamación y este aumento de andrógenos, pues me va a llevar a lo que es el arresto folicular y la anovulación, que se va a manifestar como infertilidad en las mujeres, que sabemos que esta es una alteración que incluso muchas mujeres las diagnosticamos hasta ese punto, ¿no? Cuando están buscando tener hijos, que se dan cuenta, oh, por cierto, tiene ovario poliquístico y lo había tenido toda su vida probablemente y nos dimos cuenta ahorita. A nivel cerebral, vamos a tener también la alteración de ciertas hormonas y de ciertos péptidos que van a inducir cambios en el apetito y que van a generar inflamación en el cerebro, que sabemos que eso es algo que se asocia a alteraciones de salud mental como depresión y ansiedad. Por lo tanto, en términos prácticos, ¿esta disbiosis fue antes del ovario poliquístico o el ovario poliquístico llevó a la disbiosis? ¿Cuál es la respuesta científica? Muy probablemente primero vinieron los cambios en la microbiota inducidos por la genética e inducidos por el estilo de vida
y después se presentaron todas las condiciones que son este tipo de alteraciones fisiopatológicas que son comunes no solamente a estos padecimientos, sino ya llevamos varios que van a ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Resistencia a la insulina, alteración del metabolismo de la glucosa, inflamación, y entonces esta persona tiene más riesgo no solamente de ovario poliquístico, sino de hígado graso, de diabetes y demás. Bueno, ahora tenemos lo que es la microbiota y el metabolismo y básicamente cuando está equilibrado, todo bien entre el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Aquí tenemos como a mayor barrera intestinal tenemos menor inflamación, pero si empieza a haber menor barrera intestinal o menor integridad, como pueden ver por aquí que ya hay unos hoyitos muy claros, entonces esta inflamación de bajo grado empieza a aumentar. Hay un desequilibrio de la homeostasis que debería de estar, alteraciones en el metabolismo de las grasas, principalmente los lípidos y de los carbohidratos, especialmente la glucosa, que nos van a llevar a diferentes alteraciones metabólicas inducidas principalmente por la presencia de ciertas bacterias, pero también porque estas bacterias producen sustancias inflamatorias o antiinflamatorias. Los bacteroidetes producen más sustancias antiinflamatorias como los ácidos grasos de cadena corta, y algunas bacterias patológicas van a tener una mayor cantidad de lipopolisacáridos que si esta barrera está permeable, pues pueden pasar fácilmente y provocar inflamación ya no solamente a nivel intestinal, sino que esta inflamación ya se manifiesta a nivel sistémico. Aquí tenemos simplemente este modelo que es muy interesante, que nos habla más o menos de los pasos que hay entre una alteración y la manifestación de una enfermedad. El ejemplo es con dos enfermedades, en este caso autoinmunes, pero endocrinas, como lo es la tiroiditis de Hashimoto o el hipotiroidismo de Hashimoto y la diabetes tipo 1, que sabemos que las dos tienen esta característica en común que, vamos a ponerle aquí, hipo. Tienen esta característica en común que es la presencia de autoanticuerpos que van a eventualmente llevar a la producción nula de la hormona que produce la glándula y que van a requerir un tratamiento sustitutivo, en este caso con levotiroxina y en este caso con insulina. Bueno, por aquí tenemos que algunas condiciones, como puede ser que la persona fume, que la persona sea sedentaria o sea activa, o que fume o que no fume, evidentemente, o que la persona lleve una dieta alta en fibra o baja en fibra, van a inducir ciertos cambios, permeabilidad intestinal, y dependiendo de esto que ven acá, que es la susceptibilidad genética, en algunas personas parecería que esta sí es la vía principal para la producción de enfermedades autoinmunes. Porque por el momento tenemos algunos factores indicados, pero no parece que sepamos qué hacer para prevenir las enfermedades, especialmente las de este estilo, porque en teoría lo que debería funcionar bien no funciona. Y eso nos lleva a un tema muy interesante, los patrones de alimentación, las dietas. Tenemos diferentes patrones de alimentación, algunos parecen ser más buenos, otros parecen ser no tan buenos. Tenemos los más comunes, esto que ven aquí de vegano vegetariano es lo que conocemos principalmente como DBP, dieta basada en plantas. Como el nombre lo dice, hay diferentes niveles. Tenemos desde los que no consumen ningún producto animal, ni productos de origen animal, ni que tengan algún sucedáneo de productos de origen animal. Tenemos algunas personas que a lo mejor son ovolácteos, esto quiere decir que sí consumen huevo y lácteos, pero no consumen carne, o algunos que nada más no consumen carne roja, son diferentes tipos. Evidentemente, entre menos carne consuman, muy probablemente van a consumir más proteína vegetal, y la proteína vegetal, si algo tiene, es que está llena de fibra, y eso nos va a llevar a alteraciones en las poblaciones. Por lo tanto, aquí tenemos que las personas que llevan una dieta basada en plantas van a tener menor cantidad de bifidobacterias, mayor cantidad de estos tipos de Clostridium, aumento de Klebsiella, y esto me va a llevar a algunas alteraciones que no sabemos exactamente qué van a inducir, pero que técnicamente, si tiene suficiente y está compuesta adecuadamente, nos debería de llevar a efectos antiinflamatorios. Sin embargo, es interesante que las bifidobacterias bajen cuando uno esperaría que subieran, ¿no? Tenemos aquí otro tipo de dieta, que esta es muy de redes sociales, que es la dieta baja en gluten. Ustedes saben que la enfermedad celíaca no es nada común, por lo tanto, la dieta baja en gluten o sin gluten no debería estar indicada para la gran mayoría de las personas que la llevan. Y ya después tenemos todo un espectro de lo que es la intolerancia al gluten, que eso ya es algo diferente. Esto no quiere decir que no lo debas de comer, porque si hay algo difícil de quitar en la dieta es el fósforo y el gluten. Y el gluten, pues principalmente porque es algo que a la gente nos encanta, ¿no? Los productos derivados de esta harina. Bueno, en este caso, pues se sabe que la dieta baja en gluten puede producir también aumentos de las bifidobacterias, aumento de algunas bacterias patógenas, y parecería que se asocia a algunos problemas.
porque reduce la presencia de bacterias saludables. Esto va a inducir una reducción de los ácidos grasos de cadena corta y esto va a producir algunos cambios a nivel inmunomodulador, por ejemplo, la interleucina 10, que es antiinflamatoria, y esto pues me puede condicionar por un lado un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes y por otro lado pues un mayor estado inflamatorio. Tenemos también la dieta cetogénica, que se dice mucho en redes sociales, que es excelente, que cura la diabetes, que cura no sé qué tantas cosas. Y si bien es una estrategia, y no sé si ustedes sepan el origen de la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica se origina como un tratamiento para la epilepsia refractaria a tratamiento y sigue siendo un tratamiento, literalmente un tratamiento mejor que muchos medicamentos para algunos tipos de epilepsia. Pero esto no quiere decir que sea una buena dieta para muchas personas. Uno de los principales problemas de las dietas cetogénicas o muy bajas en carbohidratos es que es difícil la adherencia a largo plazo. Se han de imaginar que a lo mejor 3 meses, 6 meses, un año puede ser factible, pero tenemos una gran cantidad de personas que se acerca al 90% en cortes que se han hecho de 10 años que la van dejando poco a poco. Por lo tanto, los efectos sobre la microbiota, puesto que puede ser una dieta que si se hace mal es muy baja en fibra, parecería que van a inducir una reducción de la abundancia y diversidad de las bacterias y, por lo tanto, la presencia de unos mayores niveles de ciertas sustancias y pues parecería que tampoco es como que la mejor dieta para el intestino. Tenemos la dieta baja en FODMAP. Los FODMAPs, acuérdense que son algunos tipos de azúcares, disacáridos, oligosacáridos, fructosa, que se asocian a fermentación. Este tipo de dieta la utilizamos mucho para personas con síndrome de intestino irritable, con colitis. Este tipo de dieta es una dieta restrictiva. De hecho, las últimas guías nos dicen que no la deberíamos de mantener más de 8 semanas y después se van reintroduciendo alimentos y es una dieta que controla mucho los síntomas, pero que también, si yo la mantengo a largo plazo, puede asociarse a deficiencias nutrimentales porque precisamente es bastante restrictiva. Bueno, pues parecería que los cambios son consistentes con una menor abundancia de las bacterias y eso pues nos va a llevar a ciertos cambios que parecerían no ser tan buenos para la microbiota y evidentemente para el cuerpo. La dieta estandarizada americana, la SAT, ya se han de imaginar que los cambios son muy negativos y evidentemente pues es una dieta completamente proinflamatoria y la dieta mediterránea, que es una de las dietas con el corpus más potente de evidencia para decir que es recomendable en la gran mayoría de los casos y por lo tanto pues parecería que favorece la diversidad de la microbiota y la estabilidad. Por otro lado, ¿qué mensaje quiero que se lleven de esto? ¿Que todas las personas tienen que llevar dieta mediterránea? Pues no, porque si alguno de ustedes ve pacientes, va a saber que la dieta mediterránea no es factible para la gran mayoría de las personas porque es muy cara, pero también porque tiene ciertos alimentos que parecerían no ser tan adecuados para las personas culturalmente, ¿no? Las personas no están tan acostumbradas a comer salmón, a comer aceite de oliva, a comer ciertos productos que incluso llegan a ser muy caros aquí en México. Pero tenemos realmente lo que se llama dieta de la milpa o otro patrón que se llama dieta mexetariana o dieta mediterránea mexicanizada. Y básicamente el mensaje aquí es muy claro. Las personas tienen que comer más fibra, las personas deberían de comer un poco más de fibra vegetal, las personas deberían de reducir los azúcares añadidos, deberían de reducir sensiblemente los ultraprocesados, moderar el consumo de alcohol o de plano no consumirlo y no fumar. Y eso es básicamente el secreto de las dietas que son exitosas a largo plazo, además de cuál es la otra característica. Tienen que tener un buen nivel de adherencia, porque ¿de qué sirve que yo al paciente le cambie 6 meses la alimentación si a largo plazo va a regresar al mismo patrón que tenía previamente y que probablemente lo llevó a la enfermedad? Así que no tiene que ser una dieta específicamente mediterránea, pero debe de ser una dieta alta en vegetales, alta en fruta, alta en fibra y alta en productos regionales y muy baja en productos ultraprocesados. ¿Por qué es importante? Porque la microbiota en el desarrollo y en la vida temprana va a condicionar cómo la persona tiene una cierta función inmunológica, tanto la parte de defensa como la parte de tolerancia que me puede llevar a alergias, pero también me puede llevar a autoinmunidad, va a condicionar cómo digiero y absorbo ciertos nutrimentos, mi metabolismo, pero también puede condicionar deficiencias nutrimentales, por ejemplo, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina A, eso es a lo que me refiero, y también cómo puede inducir lo que es la saciedad, que esto tiene mucho que ver con el mantenimiento del peso, pero vean esto, el estado mental, las emociones. Actualmente se está pensando que
pues esto seguramente ya lo habrán visto, ¿no? Que nuestro intestino es el segundo cerebro porque tiene una gran cantidad de neurotransmisores. De hecho, la mayor cantidad de serotonina está aquí, no acá. Pero también porque muchos neurotransmisores requieren nutrimentos que se producen aquí y que se absorben aquí. Y que si no los tenemos, entonces vamos a tener un desbalance de estos neurotransmisores acá y esto se puede manifestar como enfermedades, propiamente, bueno, trastornos, ansiedad, depresión, esquizofrenia, entre otros padecimientos de salud mental que se han asociado a la disbiosis. Entonces, aquí básicamente, una dieta más alta en vegetales, en fibra, en algunos suplementos, probióticos, prebióticos, alimentos fermentados, aparentemente se ha asociado a un menor riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Y también parecería que una dieta muy alta en grasas, azúcares, especialmente añadidos, y alimentos ultraprocesados se ha asociado a una peor salud mental. Tanto así que ya se está hablando de probióticos específicos para el manejo de la depresión y de la ansiedad, que se llaman psicobióticos. Y de hecho en México hay uno, apenas salió el año pasado, 2023, y nuevamente parecería que el papel de la microbiota va a ser en muchos casos adyuvante, a pesar de que hay razones para asumir que pudiera ser curativo en ciertos padecimientos muy relacionados con disbiosis, pero más que nada padecimientos a nivel intestinal. Por lo tanto, esta es otra línea de investigación muy interesante que sería el efecto de ciertos patrones de alimentación en la salud mental y el efecto de ciertas intervenciones como prebióticos y probióticos para la salud mental. Y eso nos lleva a lo que diríamos que es la salud cerebral. Y nos va a proteger no solamente de condiciones neuropsiquiátricas, sino de enfermedades neurodegenerativas y de enfermedades cerebrovasculares, que entre estas tres tenemos las principales causas de problemas a nivel neurológico. ¿Cómo tener una microbiota sana? Esa parece ser la pregunta del millón y esto es con lo que yo los dejo el día de hoy para que ustedes lo practiquen y para que ustedes le lleven esta información a sus pacientes porque es algo muy importante. El consumo de probióticos, en algunos pacientes está indicado que les demos probióticos a nivel farmacológico. Ustedes conocen las marcas, digo, no sé si aquí las pueden mencionar, pero hay muchas, ¿no? Y sepan que hay probióticos indicados para ciertas condiciones. También es muy recomendable que las personas consuman probióticos directamente de los alimentos. Yo aquí en casa solamente tengo el kefir. ¿Por qué? Porque el kombucha aparentemente si no se fermenta bien puede asociarse a problemas del hígado y dije, no, pues mejor no, parece que no es tan buena idea, pero el kefir o la leche de búlgaros es algo que es asequible para mucha gente. Y también pueden comprar el kefir, nada más que el kefir embotellado está un poquito caro. Hay también diferentes marcas, ¿no? No abusar de los antibióticos. Esto es principalmente culpa de nosotros, los médicos, que a veces cedemos a los pacientes y si el paciente no se lleva un antibiótico se va enojado porque no le dimos nada y muchas de las infecciones que actualmente se tratan con antibióticos y especialmente antibióticos de amplio espectro como aminoglucósidos o como cefalosporinas, nos van a llevar no solamente a la resistencia y a las superbacterias, sino también nos van a llevar a que las personas cada vez tengan mayor cantidad de disbiosis y mayor cantidad de condiciones asociadas a la disbiosis, que hoy vimos varias, y una que me faltó, pero que no tiene tanto que ver con endocrino, pues es el cáncer, particularmente el cáncer colorectal. Mantener un peso saludable, esto va a venir a través de hacer ejercicio, de dormir bien y de comer una dieta balanceada, una dieta alta en fibra. En general, la gran mayoría de los mexicanos aparentemente no consumimos suficiente fibra. Para las mujeres se recomiendan 28 gramos al día y para los hombres se recomiendan 35 gramos al día. Y sepan que la gran mayoría, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que solamente del 10 al 15% consumen suficiente fibra. Y no tenemos cifras en México concretas, pero muy probablemente andamos por acá. Evitar las dietas restrictivas, porque ya vieron que muchas de estas dietas se asocian a disbiosis, dieta cetogénica, dieta baja en FODMAPs, que bueno, esa tiene su indicación clínica, pero no es una dieta a largo plazo. Y también que las dietas balanceadas son buenas, aunque tengan un nombre y un apellido diferente. Reducir el consumo de grasas saturadas, particularmente las grasas saturadas en exceso. Esto no quiere decir que todas las grasas saturadas sean malas. Eso también es un mensaje que quiero que se lleven. Hay grasas saturadas buenas y hay grasas saturadas malas. Lo mismo que con los carbohidratos. Y por eso algunos mensajes por ahí que vemos en las redes sociales de no consumas carbohidratos, pues obviamente no están basados en la realidad. ¿Por qué? Porque la fibra es un carbohidrato. Bueno, hacer ejercicio regularmente. Las recomendaciones de las sociedades de cardiología son 150 minutos a la semana aproximadamente. Yo a mis pacientes les recomiendo por lo menos ponte tu contador de pasos, unos 6,000, 8,000 pasos al día, aunque lo ideal sería más de 10,000.
como dato cultural, el número de 10,000 no está basado en evidencia científica, sino que está basado en el kanji, me parece que de una empresa japonesa que empezó a vender contadores de pasos. Y finalmente, reducir el estrés. Ahorita ya no me metí tanto en el tema del estrés, pero el estrés se asocia a alteraciones del eje pituitario adrenal. Y estas alteraciones obviamente me van a llevar a mayor cantidad de cortisol, entre otras hormonas. El cortisol, pues sabemos que tiene propiedades proinflamatorias y esa inflamación, pues me puede llevar a condiciones metabólicas. Dicho todo esto, les comparto aquí la bibliografía. Estos son algunos de los artículos en los que me basé. Este es un libro que yo creo que está muy asequible en cuestión del lenguaje que utiliza. Se los recomiendo si quieren indagar un poco más en toda esta conexión de aquí tenemos mind-gut, pero en general es gut todo el cuerpo, ¿no? Porque a nivel del intestino se regulan muchas cosas y si no le damos estos nutrimentos que nuestras bacterias necesitan, muy probablemente no los van a tener y eso nos va a condicionar un mayor riesgo de enfermedades a largo plazo. Antes que nada, nada más quiero decirles, se hizo un estudio para determinar más o menos cuál era el número de plantas que deberíamos de consumir o de productos derivados de plantas y parecería que el número mágico son 30 a la semana. 30 plantas o productos derivados de plantas, es decir, frutas, verduras, leguminosas, frutos secos. Consumir 30 diferentes nos va a ayudar a tener una diversidad buena, una estabilidad buena y probablemente quizás nos lleve a la prevención de ciertas enfermedades. Pues yo soy el doctor Mijail Tapia y tienen mis redes sociales. Si alguien quiere algún artículo, o tiene alguna pregunta o algo más, pues con todo gusto me pueden mandar un correo, me pueden mandar un mensajito si quieren en Instagram, que es donde es más fácil. Y pues fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Regina Ramírez, doctor, pregunta, ¿es necesario o sirve de algo desparasitarse? En entornos donde hay una alta incidencia de enfermedades parasitarias, más común en zonas tropicales, sí. Digo, esto lo he comentado mucho con algunos infectólogos y en general no es tan recomendable esta desparasitación de cada 6 meses. Eso parecería que tiene más base en marketing, obviamente, que te dicen que te tienes que desparasitar cada cierto tiempo. En teoría, si la persona no tiene manifestaciones clínicas o tú no tienes algún estudio que te haga pensar que tiene parásitos, no sería recomendable la desparasitación de manera seriada y mucho menos a cada rato, porque obviamente tanto los antibióticos tienen efectos sobre la microbiota intestinal como los antiparasitarios tienen efectos sobre la microbiota intestinal. Ahora, si se va a hacer la desparasitación, se tiene que hacer bien. No es nada más un miembro de la casa, tienen que ser todos los miembros de la casa y si viven con mascotas, pues también las mascotitas las tienen que desparasitar porque si no, probablemente van a estar reciclando por ahí los parásitos. Interesantemente, aquí en la Ciudad de México sí hay casos reportados de tenia, o sea, no es algo que no veamos nunca. Sí hay casos aquí en el entorno urbano, evidentemente más comunes en personas que comen en lugares que tienen alimentos al aire libre o que no se almacenan bien. Y pues básicamente esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ay, sí, yo tengo una pregunta. Ok, adelante. Eh, ¿Los edulcorantes afectan a la microbiota? Esa es una buena pregunta, parece que sí. Parece que sí, los edulcorantes no calóricos alteran la microbiota intestinal. Aquí el tema es ver si esa alteración tiene una implicación clínica. Porque antes se hablaba mucho de que el uso de los edulcorantes pues podía inducir, por ejemplo, resistencia a la insulina a pesar de que no, pues no tienen como tal glucosa, sino que tienen otros derivados, ¿no? Que son precisamente los edulcorantes. La respuesta es que sí produce alteraciones, pero que no sabemos si eso tiene una relevancia clínica. En general, la recomendación para la población es el consumo de la fuente más natural de edulcorantes. Tenemos stevia y tenemos fruta del monje que parecen ser más seguros, porque también no sé si se acuerdan, pero el año pasado cambiaron algunas categorías y algunos edulcorantes empezaron a entrar como carcinógenos. Por lo tanto, aquí tenemos lo que se llama principio de precaución. No tenemos evidencia para pensar que producen enfermedades, pero no llevan tanto tiempo en nuestra alimentación. Por lo tanto, no sabemos si después nos demos cuenta que sí, que las personas que consumían muchos, no sé, muchos edulcorantes, eventualmente desarrollaban un mayor riesgo, por ejemplo, de cáncer colorectal. Por lo tanto, la recomendación en general es
Los edulcorantes deben de ser como una transición para personas que les gustan sabores dulces entre los productos con azúcares añadidos y los productos sin azúcares añadidos. Por ejemplo, entre un café, no sé, un frappuccino y un café sin azúcar. Pero no es que se recomiende el consumo así para todas las personas en todos los contextos. Y las alteraciones en la microbiota que estamos viendo, porque si las hay, no sabemos si tienen una implicación actualmente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?